Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, buenos días. Protección Civil Táchira se declaró en alerta amarilla ante las precipitaciones y bajas temperaturas en horas nocturnas. El organismo advierte sobre el aumento del caudal de los principales afluentes en el área metropolitana. Recordemos que unas 7.000 familias habitan zonas de alto riesgo en las riberas del río Torbes, por lo que cuerpos de atención mantienen el monitoreo. Hasta el momento se han reportado anegaciones de sectores, pero no hay registros de familias damnificadas. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Buen día, amanecemos desde el estado Trujillo en la capital con la opinión de varios consumidores frente a la logística del Plan Matacola. Ellos aseguran que el método de selectivo de personas para la venta de productos de alimentos es el más efectivo debido a que este evita la reventa de productos. De igual manera, ellos hacen un llamado al Ejecutivo Nacional para que envíe mayor cantidad de alimentos al estado. De TV Trujillo, Rangira Briceño para Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado Zulia, el concejal y presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Municipal de la ciudad de Maracaibo, Leonardo Fernández, aseguró que al menos 40 personas son asesinadas mensualmente en la capital zuliana. A su juicio, la inseguridad ha llevado a los ciudadanos a vivir encerrados en sus hogares, dejando las calles en manos de Lampa por falta de efectivas políticas de seguridad. Además, destacó que solo en Maracaibo en los últimos 3 meses se han registrado al menos 18 linchamientos, por lo que hizo un llamado al gobernador Francisco Heras Cárdenas para que tome cartas en el asunto. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Amanecemos informándoles que en el marco del plan Desarme se llevó a cabo en las instalaciones de la SODI 32 Barinas la destrucción e inutilización de 252 armas de fuego, entre ellas escopetas y armas orgánicas. Estas incautadas en los últimos 2 meses en diversos procedimientos ejecutados por los organismos de seguridad de la región llanera. Se tiene previsto desarrollar este tipo de actividades en las próximas semanas. De Telellano Barinas, Eliani Patiño, Noticiero Venevisión. Muy buenos días. Acá en el estado Vargas, el coordinador del Plan Vargas Quiere Soluciones, Roberto Smith, asegura que las problemáticas que actualmente vive la región son a consecuencia de las malas políticas implementadas por el gobierno nacional y regional. Igualmente mencionó que están recolectando firmas para reclamar mejoría en los servicios públicos y abastecimiento de locales, esto con propuestas específicas en cada problemática. El dirigente asegura que las soluciones a los problemas no puede ser de manera improvisada y que se debe trabajar de forma planificada con las comunidades. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. En el estado Guárico amanecemos en la carretera que comunica el sector Las Palmas con el Guafal en San Juan de los Morros. Esta carretera conduce hasta el sur del estado Aragua. Según los transeúntes, la situación de raspado de la vía ya cumple más de 6 meses. Indicaron que esta situación ha traído como consecuencia graves accidentes. También el incremento de los índices de inseguridad ante la proliferación de huecos y la falta de alumbrado público y presencia de los organismos policiales. Por lo que solicitan a las autoridades tomar en cuenta su petición para evitar que continúe generándose esta problemática. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Buenos días. El gobierno regional realizó una reunión de acompañamiento con los comités locales de alimentación y producción. La jornada estuvo conformada por representantes del Ministerio de Alimentación, Gobernación, alcaldías, militares, entre otros, donde se discutieron puntos concernientes a la distribución para hacerlas más eficientes. En el Delta, los comités locales han atendido a 103.000 familias en 368 comunidades. Destacaron que el sistema CLAP no deja sin alimentos a los comercios privados, sino que se coordinan un porcentaje de distribución. Desde Tucupita TV en la cámara de Brian Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Muy buenos días, amanecemos en el estado Mérida informando que transportistas del páramo merideño condenaron los hechos de violencia ocurridos en Timotes. Por su parte, el gobernador del estado, Alexis Ramírez, visitó el municipio Miranda y respaldó a la comunidad de Timote ante los atroces hechos. Asimismo, hizo un llamado a la calma y a la tranquilidad del pueblo merideño. Desde el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión.
Muy buenos días. Con la presencia del ciudadano gobernador del estado fueron entregadas 1.374 canaimas a 6 instituciones educativas en la sede de la Unidad de Talentos Deportivos del estado Barinas. Mencionó el mandatario regional que este tipo de actividades forma parte de los planes educativos que tiene programado el gobierno regional. Además recordó la importancia de la obtención de esta herramienta tecnológica para la investigación. En alianza con Barinas TV, Francisco Javier España, Noticiero Venevisión. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que trabajadores de Empresas Polar en Barcelona mantienen una vigía a las afueras de la planta por más de 20 días por la falta de materia prima para la realización de cerveza y malta. Ellos destacaron que han dejado de producir más de 52 millones de litros del producto en sus diferentes presentaciones, por lo que manifestaron su miedo a una posible expropiación por parte del gobierno nacional, quedando sin trabajo más de 10.000 trabajadores directos e indirectos. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado Monagas, personal docente, administrativo y obrero de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador iniciaron acciones de protesta para exigir soluciones ante las innumerables problemáticas que presenta este recinto universitario y por el incumplimiento de pagos en sus salarios correspondientes al mes de mayo. Indicaron que se mantendrán en acciones de calle permanente hasta lograr reivindicaciones para este gremio. En el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Bexy Betancourt, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos en el estado Portuguesa con la denuncia que realizaron habitantes de la comunidad Altamira conjuntamente con padres y representantes de la unidad educativa Luz de Pereira. Esto ante la ola de robos que se ha registrado. Aseguran que en lo que va de año escolar más de 33 veces han sido víctimas de la delincuencia. Mencionaron que la batería de baño, computadoras, aires acondicionados y el motor del agua han sido extraídos del plantel, por lo que manifiestan estar cansados. Realizaron un llamado al gobierno regional y a los organismos policiales del municipio Páez a dar respuestas positivas ante la situación. Desde el estado Portuguesa, Yesenia Marchán para Noticiero Venevisión. Buenos días. En el marco del programa Emprendedores de Belleza y con una inversión de 15 millones de bolívares, la alcaldía del municipio de Maracaibo entregó kits profesionales a 60 hombres y mujeres que se graduaron en el curso de barbería y peluquería. También recibieron cursos de formación y capacitación por parte del personal de la Fundación para el Sistema Autosustentable y Desarrollo Microfinanciero para que puedan a corto y a mediano plazo establecer sus microempresas. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Amigas y amigos, 7:30 de la mañana, muy buenos días. Nosotros continuamos con más información en su Noticiero Venevisión. Gregorio Rojas y Lirio Pérez, estamos listos para continuar el recorrido por las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció una campaña de agresión nacional e internacional contra su gobierno para justificar una intervención militar. Insistió en que desde Caracas, Madrid y Washington se dirige la operación. El jefe de Estado pidió el apoyo de los países de la región para defender a su gobierno. Desestimó que el movimiento opositor pueda revocar su mandato al tiempo que sentenció que es cuestión de tiempo para que la Asamblea Nacional desaparezca. Para justificar una intervención extranjera de carácter militar. Creen que ha llegado el momento. Creen que ha llegado el momento. Después del golpe de Estado en Brasil, no nos tocan desde el imperio, nos ponemos brutos. Cuando el imperio nos quiere imponer algo, nos ponemos brutos. Así se lo digo al imperio. Ese centro está en Washington. Toda esta campaña mundial, la Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca. Todos los referéndums son una opción, no son una obligación. Nosotros no estamos obligados a hacer ningún referéndum en este país, de ningún tipo. La mayoría opositora en la Asamblea Nacional negó en sesión especial el decreto de excepción y emergencia económica por considerarlo inconstitucional. Dicen que el Ejecutivo solo busca que le den un golpe de Estado. Ciento de la gente no cree que el desabastecimiento y la carestía sean producto de ninguna guerra económica.
El 80% de la gente le atribuye la responsabilidad al presidente Maduro. El 82% de la gente piensa que este gobierno tiene que terminar antes de la conclusión natural de su periodo porque todo está empeorando. Un consejo final. Nadie quiere en este país un golpe de Estado. No sigan tentando como justificación histórica que les den un golpe de Estado porque todo esto que está haciendo el gobierno es para provocar un golpe de Estado. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, llamó a desconocer la aplicación del decreto de estado de excepción y emergencia económica. Dijo que es una barbaridad que coloca al presidente Maduro por encima de la Constitución. La grosa de Maduro. Esto es inconstitucional. Este decreto que está acá se presta para cualquier cosa. Si Maduro quiere aplicar este decreto, que vaya preparando los tanques de guerra, que vaya sacando los aviones de guerra y los tanques a la calle, porque va a tener que aplicarlo por la vía de la fuerza. Nosotros no vamos a aceptar este decreto, no lo vamos a aceptar. Como también le digo a la Fuerza Armada, aquí está llegando la hora de la verdad, de decidir si usted está con la Constitución o usted está con Maduro. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que el pueblo venezolano derrotará las campañas contra el presidente Nicolás Maduro. Cuando nosotros hoy vemos las denuncias que pretenden esos sectores de la oposición venezolana que andan por el mundo desprestigiando a nuestro país, no podemos menos que decir que realmente no tienen moral histórica ni en el presente para hablar de derechos humanos, porque ellos cultivaron un expediente terrible de violación de los derechos humanos en Venezuela, siendo gobierno y hoy siendo oposición. La Unión Europea hizo un llamado al gobierno nacional a que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela tras las recientes medidas de emergencia. El gobernador de Aragua, Tarek El Aizami, adelantó que la oposición no podrá salir del gobierno nacional ni siquiera por referéndum revocatorio. En materia de sucesos, un travesti fue asesinado a tiros en el municipio Chacao, aquí en Caracas. En Táchira, un joven de 20 años fue asesinado por delincuentes cuando ingresaron a su vivienda para robarlo. En Zulia, 2 delincuentes resultaron abatidos al enfrentarse a comisiones de la Policía Municipal de San Francisco luego de que robaran un vehículo. Efectivos de Polichacao lograron capturar a 3 delincuentes que asaltaron a un funcionario en la avenida San Martín, aquí en Caracas. Miguel Pérez Abad, vicepresidente del área económica, informó que el gobierno nacional acordó mejores condiciones para pagar y contraer nuevos financiamientos con China, lo que esperan brinde oxígeno a la economía del país. Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, denunció que la extensión del decreto de emergencia económica y el estado de excepción será una repetición de errores de la crisis alimentaria que ocasionará más intervenciones de empresas y la pérdida de empleos. Lorena Freites, ministra para la Agricultura Urbana, y Kevin Cabrera, director de la Academia Militar de la Guardia Nacional, realizaron una jornada de cosecha de hortalizas en Fuerte Tiuna. Fede Cámaras afirmó que el nuevo decreto de excepción y emergencia económica se sostiene en premisas y supuestos falsos que mantienen un diagnóstico equivocado de la situación del país. Auguran que inevitablemente profundizarán la crisis. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, manifestó que la democracia en Venezuela tiene que empezar porque la oposición acepte las vías constitucionales. Manuel Felipe Larrazábal, director de Alimentos Polar, ratificó que solo tienen materia prima para producir harina pan hasta finales del mes de mayo. El ministro de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, destacó la entrega de 660.335 títulos de tierras urbanas a sus propietarios gracias a la Misión Vivienda. En Anzoátegui, trabajadores de Empresas Polar tienen más de 20 días paralizados por falta de materia prima para producir cerveza y malta. Piden al gobierno nacional rectificar sus políticas. El vicepresidente de Seguridad y Defensa del PCV, Luis Reyes Reyes, declaró su apoyo al decreto de estado de excepción y emergencia económica.
Trabajadores de la Gobernación de Miranda protestaron frente a la Vicepresidencia de la República para exigir el pago de recursos que afecta a más de 35.000 empleados. En Falcón, a solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad un sexagenario por presuntamente abusar sexualmente de 2 niñas de 10 y 11 años de edad. El diputado Tomás Guanipa denunció ante el Ministerio Público a Jorge Rodríguez tras sus señalamientos sobre presuntas inconsistencias en las planillas que entregó la MUD al CNE por desvirtuar el proceso y evitar un cambio pacífico. Con la presencia de la canciller Delcy Rodríguez y su homólogo palestino Riyad Malki, fue reinaugurada la Embajada de Palestina en Venezuela. Representantes del gremio farmacéutico presentaron a la Asamblea Nacional 5 propuestas para atender la escasez de medicamentos en el país. Gota a gota, la agricultura urbana sigue ganando terreno. Cada día se extiende más en la Caracas de concreto. Llegó y se quedó en estas tierras fértiles de Fuerte Tiuna, tierras que antes estaban sin uso, ahogadas con chatarras. Sobre ellas instalaron 2 casas de cultivo, una de tomate y otra de pimentón. Hemos elaborado casi 20 mesas algonopónicas donde hacemos las plántulas, tenemos casi 30 canteros donde hemos cultivado repollo, remolacha, zanahoria, cebolla. Aquí que estamos cultivando el tomate, pues la estructura de carpas que estaban inoperativas, carpas que ya no funcionaban y que bueno, a través de la asesoría técnica del ministerio hemos podido lograr, ustedes lo pueden ver, hemos podido lograr a través de esto excelente, ustedes pueden ver la calidad del tomate, esos tomates no tienen absolutamente nada de todo es natural, completamente natural. En la primera cosecha logramos cosechar casi 60 kilos de tomate, en esta segunda cosecha casi 90, en 2 semanas hemos cosechado casi 150 kilos de tomate, ya no estamos solicitando a nuestros proveedores que nos den comida, pero nosotros tenemos que darle comida a casi 1.500 personas que hacen vida aquí en el alma mater de la Guardia Nacional Bolivariana. Ellos son cadetes de la Guardia Nacional, 60 en total, inscritos en la Cátedra de Agricultura Urbana de la Academia Militar. Mientras aprenden, también producen vegetales, todo al mismo tiempo. Uno le agarra cariño, mucho entusiasmo, porque uno la vio desde que estaba de semilla y va todo ese procedimiento hasta que llega, como lo podemos ver, que llega hasta el fruto. Esa es una satisfacción que uno tiene personal. Por lo menos este es algo innovador porque se utiliza mucho materia orgánica y no se utilizan químicos. Esto como un ejemplo que sí se puede cosechar con pocos materiales, con madera, unas pequeñas mesas, podemos realizar con unos bloques, en espacios pequeños, pero sí se puede cosechar y podemos cultivar nuestros propios alimentos. Aquí el día alcanza para hacer de todo un poco. Después ven los frutos de esta actividad agrícola en plena ciudad capital. Eso es como tener un hijo. Uno lo ve, lo tiene, lo siembra, la semilla, lo ve crecer y después ve ese fruto cuando uno lo corta y el trabajo está ahí reflejado. Es un trabajo maravilloso, una experiencia tremenda y que de verdad yo invito a toda la ciudadanía, a todo el pueblo venezolano a que se incorpore a esta actividad. En cualquier espacio, en cualquier grupo social, familiar o profesional es posible sembrar. Lo único que se necesita es una semilla que está aquí, pero también debe estar dentro de cada persona. Noticiero Venevisión te recomienda que eches raíces en suelo venezolano porque el futuro está en la raíz. Noticiero Venevisión es reconocido por su apoyo y destacada labor social para ayudar a los niños con cáncer, haciéndose acreedor de la condecoración benéfica de la Fundación Cultural Tocando la Fama. Distinción que le fue conferida a nuestros periodistas Sol Vargas, Elianta Quintero, Endrina Yepes y Ana Alicia Alba. Felicitaciones para todas ellas. 7:41 de la mañana, Gregorio. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información.
Amigas y amigos, 7:44 de la mañana, tiempo de repasar lo más destacado en materia internacional. La madrugada de este miércoles nuevamente fue golpeada la costa de Ecuador por un sismo de magnitud 6.8, así lo reseñó el Instituto Geológico de ese país. El epicentro se situó en Mompiche, al 155 kilómetros al noroeste de la capital, Quito, a una profundidad de 32,4 kilómetros. No se emitió alerta de tsunami. El presidente Rafael Correa anunció a través de su cuenta Twitter que se habían ocasionado pequeños daños materiales y que no hay alerta de tsunami. Finalmente destacó que este sismo se trataba de las réplicas del terremoto que se registró el pasado mes de abril. El Tribunal Supremo de Brasil analizará una solicitud que instaría a la apertura de un juicio político al presidente interino Michel Temer, un proceso ya aplicado contra la mandataria Dilma Rousseff. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso en Entrevista a Venevisión, nuestra compañera Endrina Yepes estará conversando con Jean-Kerve Tobar. Él es diputado a la Asamblea Nacional en representación del PSV. Hoy estará hablando al regreso de la pausa. Ya venimos. Venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jean-Kerve Tobar. Además es miembro de la Comisión de Política Interior. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Importantes temas que debatir, sobre todo el aspecto del referéndum revocatorio que se ha convertido en uno de los puntos de más tensión entre el oficialismo y la oposición venezolana. El gobernador del estado Miranda, estado al cual usted representa ante el Parlamento en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sido enfático en destacar que sí se va a llevar a cabo el referéndum revocatorio, a pesar de que el vicepresidente Aristóbulo Isturiz y distintos voceros representantes del Ejecutivo Nacional han dicho que no se va a llevar a cabo el referéndum revocatorio. ¿Cuál es el punto en este tema? Sí, bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación a todos los que en este momento están en sintonía. Ciertamente a nosotros los mirandinos nos preocupa que el gobernador de Miranda, en vez de atender las competencias directas que tiene dentro del Estado, esté preocupado creando una serie de incertidumbres con una propuesta de revocatorio que legalmente está establecida dentro de la Constitución, que además, por supuesto, primera vez que en la historia de la República Bolivariana de Venezuela que se incluye pues un estamento jurídico como el tema del referéndum, que está establecido dentro del marco constitucional, que además es una herramienta que colocó la Revolución Bolivariana con la llegada del comandante Hugo Chávez. Ciertamente está establecido y nosotros lo hemos dicho desde los espacios de la Asamblea Nacional, lo hemos dicho en todas nuestras actividades y foros que hemos realizado, que nosotros no tenemos para nada temor a ningún proceso de referéndum revocatorio, puesto que nosotros es una idea revolucionaria, es una idea bolivariana que está dentro del marco de la Constitución, pero siempre y cuando se haga, por supuesto, dentro de los mecanismos que están establecidos dentro de la Constitución. Ahí están establecidos unos métodos, están establecidos unos procesos, la cantidad de firmas a recolectar para la solicitud de la activación de este referéndum. Y bueno, yo creo que la oposición dejó pasar un tiempo que estaba establecido, se confiaron, no sé cuál fue la postura que quizás ellos tuvieron, dejaron pasar el tiempo, entonces ahora buscan pues tratar de acelerar y generar una serie de incertidumbres que a fin de cuentas no es lo que está esperando los venezolanos y las venezolanas. Diputado, usted ha dado un tema bien importante porque nacional e internacionalmente las banderas que ha esgrimido el chavismo han sido las victorias electorales. En este caso muchos se han planteado si es que el Partido Socialista Unido de Venezuela no está preparado para enfrentar un nuevo desafío electoral. ¿Usted considera que la voluntad popular hoy se inclina a favor del chavismo? Mira, nosotros tenemos más de 17 procesos electorales que hemos ganado, que ha ganado la Revolución Bolivariana con el comandante Hugo Chávez, con el presidente Nicolás Maduro se ganaron también unos procesos electorales y bueno, tuvimos claramente una expresión el pasado 6 de diciembre, una expresión que dio el pueblo y que la asumimos nosotros con madurez y con altura política. Pero el Partido Socialista Unido de Venezuela, con más de 5 millones de militantes
que están activos, inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, con una base electoral reciente del pasado 6 de diciembre de más de 5.500.000 electores que optaron pues, por la opción nuestra, duro, frente a unos casi 2 millones de electores que se abstuvieron, de acuerdo a la referencia del proceso electoral anterior. Nosotros, como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigentes de esta fuerza, nunca le hemos tenido miedo a los procesos electorales y lo hemos demostrado. Ahora, ¿quiénes han desconocido históricamente los resultados electorales en nuestra patria a partir pues, de la llegada del comandante Hugo Chávez? Ha sido la oposición venezolana. Las movilizaciones que se han convocado para el día de hoy ante todas las sedes del Comité Electoral, del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo las calibra? Sí, bueno, ciertamente la oposición busca pues, generar un estado de incertidumbre, tratar de desestabilizar nuestro país. Frente a eso, bueno, el presidente Nicolás Maduro ha dado unos lineamientos bien concretos. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, ha dado unas indicaciones. No están autorizados para ellos hacer su alboroto, su algarabía o generar una protesta violenta, porque dentro del marco de la Constitución, bueno, establece que está el derecho a la libre protesta, pero por supuesto dentro del marco de la Constitución y respetando las leyes. Pues no puede ser una oposición que trate pues generar o hacer una convocatoria y de manera irresponsable, abiertamente pues llamar a la violencia dentro de nuestro país. Yo creo que e insisto, pues los venezolanos y las venezolanas estamos esperando o esperábamos pues a una oposición que se ponga pues al frente de los problemas verdaderos del país en esa Asamblea Nacional, y ha sido todo lo contrario lo que se ha realizado desde este espacio. Cuando hablamos de la Asamblea Nacional ha sido enfática en rechazar el decreto de emergencia económica, así también con el decreto de estado de excepción. ¿Cuál es la postura del oficialismo en este sentido? Sí, bueno, nosotros, como lo mencionamos, la oposición frente a la campaña del proceso electoral hizo una oferta engañosa. A los venezolanos y a las venezolanas que confiaron en esa opción. Les prometieron acabar con las colas, les prometieron el país de las mil maravillas, o sea, una especie de sueño incansable de realizar. Y allí pues nosotros vimos cómo pues a partir de la juramentación el pasado 5 de enero, tenemos ya 4 meses dentro de los espacios de esta Asamblea Nacional y realmente no se ha puesto realmente a la resolución de los conflictos que tenemos en este momento los venezolanos. El presidente ha presentado un decreto de emergencia económica que se aprobó, que fue discutido dentro de la Asamblea Nacional, que lo negó esa mayoría que hoy está en la Asamblea Nacional, pero que el Tribunal Supremo de Justicia pues lo decretó como legalmente constitucional y que se aplicó. Pues ¿para qué? Para la activación de los 15 motores que ha puesto en marcha el presidente Nicolás Maduro, en conjunto con la empresa privada, en conjunto con el sector público, en conjunto con todos los factores que quieran sumarse pues a realmente mejorar la producción de nuestra patria venezolana. Diputado, ahora que hace un balance de lo que ha sido la gestión en estos primeros meses del año de la Asamblea Nacional y que también señala la postura del Tribunal Supremo de Justicia, la oposición venezolana esgrime como argumento fundamental que no ha podido dar respuestas más contundentes a las problemáticas de los venezolanos porque el Tribunal Supremo de Justicia está haciendo una suerte de boicot a todo lo legislativo que se derive del Parlamento. ¿Qué piensa de esto? Todo dentro del marco de esta Constitución que fue aprobada en el año 1999, por primera vez en la historia consultada a nuestro pueblo. Y el pueblo decidió abrumadoramente votar por esta Constitución. Todo lo que está establecido en el marco de esta Constitución nosotros apoyaremos. Desde el espacio de la Asamblea Nacional se ha estado intentando crear una especie de creencia a la gente de que la Asamblea Nacional es la especie de un suprapoder. Nosotros estamos en un sistema de gobierno presidencial, es decir, que la Asamblea Nacional no está por encima del Poder Ejecutivo, como tampoco está por encima del Poder Judicial, como tampoco está por encima de los otros poderes. ¿Qué ha estado haciendo esta Asamblea Nacional durante estos 4 meses? Bueno, desconociendo al Poder Electoral, desconociendo al Poder Judicial, desconociendo al Poder Ejecutivo. Entonces se han creído una especie de suprapoder cuando nuestra Constitución establece que, bueno, que la Asamblea Nacional tiene sus atribuciones, pero por supuesto, dentro del marco de la ley. Diputado, los actores internacionales en torno a la crisis que se vive en el país, tanto política, económica y socialmente, el director de Human Rights Watch decía que era posible la activación de la Carta Democrática. También está la presencia de expresidentes de la región en representación de UNASUR para fungir de mediadores. ¿Hasta qué punto la postura internacional tiene un rol importante en lo que está sucediendo en Venezuela? Sí, bueno, allí claramente se enfrentan dos posturas, ¿no? Que es las mismas posturas que se enfrentan a lo interno dentro del país,
Por un lado vemos, bueno, esos actores internacionales, especies de ONG que actúan y durante muchos años han actuado especies de ONG financiadas, por supuesto, por el gobierno de los Estados Unidos, que pretenden, bueno, cercenar la soberanía y violar la soberanía de nuestro pueblo. Primero nosotros debemos decir, los problemas de los venezolanos son de los venezolanos y los vamos a resolver los venezolanos. Esa es la postura que nosotros hemos asumido. También nosotros hemos recibido apoyo internacional. Los gobiernos de América Latina, gobiernos del mundo, organizaciones internacionales han manifestado pues apoyo rotundo al gobierno de Venezuela y sobre todo pues al pueblo venezolano, que en fin de cuentas espera que nosotros podamos resolver los conflictos de manera pacífica, de manera constitucional, como lo está establecido en el ordenamiento jurídico que nos rige. Yo sí creo que es muy importante resaltar que nosotros los venezolanos, y dentro del marco de esta constitución está establecido pues la traición a la patria. Yo no entiendo cómo diputados de esta Asamblea Nacional o como dirigentes de la oposición han ido a países extranjeros a tratar de hablar mal de nuestro país Venezuela. Primero, su tierra donde nació, ¿no? ¿Cómo hablar mal de la tierra donde naciste? Y en segundo lugar, pues buscando justificar una intervención extranjera. Cuando se pudiese generar una intervención extranjera, pues las bombas y los misiles estarían pues atacando a todos los venezolanos, no estarían identificando quiénes son de oposición, quiénes son chavistas. Vamos a buscar los chavistas y no los de oposición. O sea, yo creo que la solución a los conflictos de nuestro país Venezuela, que sí los tenemos y nosotros lo hemos reconocido, está pues a través de una mesa de articulación conjunta en donde todos podamos ponernos de acuerdo. Le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Henkerbet Tobar, por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los pueblos de los valles del Tuy. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Gracias, Endrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.